Bueno, un afectuoso saludo a todos los seguidores del podcast A Campo Abierto, que nos ha permitido conectar a caucanos que dan un mensaje amable, que dan un mensaje de vida, de las cosas bellas que tiene nuestro departamento. Y qué importante hoy tener a un gestor cultural, a un hombre aguerrido, creativo, presidente de la Corporación Gastronómica del Cauca, presidente del Congreso Gastronómico, el Congreso que, entre otras cosas, es el principal evento gastronómico del país. Y queremos hoy a nuestro invitado poderlo llevar como a él le gustaría, plato a plato, comida a comida, cómo ha sido su vida, porque es allí donde podremos saber cosas que hay detrás de ese congreso gastronómico, pero sobre todo de un gran payanés. Bienvenido, Quique, a nuestro podcast y espero pues que tengamos una charla amena, amable y conocer a este gran payanés, a este gran caucano. Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación y por esa presentación, además de eso, tan generosa. Estoy seguro que va a ser una charla muy amena. Un saludo a todas las personas que nos observan en este momento. Bueno, entrando en materia, si uno quisiera hablar de un sabor en particular, ¿cuál es el sabor que le da usted a su vida? Son muchos los sabores y cada vez más yo creo que con los años he aprendido a conocer mucho más la gastronomía y esa gastronomía ha aportado en mi vida todo. Es que mi vida cambió desde que estoy al frente de la Corporación Gastronómica, cambió del cielo a la tierra. Entonces hoy en día lo que me gusta, lo que más me gusta es el tema de la gastronomía. Bueno, y las aves. Había alguien que me decía a mí, si usted lo que le gusta es la gastronomía y las aves, monte un asadero de pollos. Era lo que me decía alguien. Bueno, muy inclusivo. Sí. Pero sabor en la vida, yo creo que el gran sabor es hacer lo que a uno le gusta y con los años uno va descubriendo exactamente qué es lo que le gusta y se va dedicando solamente a eso. Bueno, vamos a arrancar por la niñez y qué mejor hablar de un desayuno. Vamos a hacer ese símil del desayuno y de la niñez. Si usted tuviera que representar su niñez en un plato, ¿qué serviría al desayuno? Siendo literal, hay un desayuno que nosotros en mi casa le llamamos huevos a la tere. Tere era mi mamá. Y le decimos huevos a la tere y se ha convertido en un plato de la casa, que son unos huevos muy sencillos porque son unos huevos fritos sobre una tostada de pan, tiene queso derretido y una salsa rosada encima. Y eso se convirtieron en los huevos a la tere y son los que más me recuerdan la niñez y la casa. Con esos crecí, era un desayuno de domingo. Uno nunca desayuna pues de esa manera de lunes a viernes. Era algo muy rápido, siempre un café, una tostada. Pero de fin de semana eso es lo que más me recuerda ese desayuno. ¿Qué recuerda de su mamá en esa época? No, absolutamente todo. Mi mamá era el alma de la casa. Mi padre era político, entonces poco estaba en la casa y mi mamá le tocaba lidiar con 4 tupamaros, nos decían, los tupamaros, porque éramos 4 bien locos, chiquitos, muy seguidos, y mi mamá pues tenía una paciencia enorme para poder criar 4 hijos sola. Juan Manuel, Luisa y Natalia hacen parte de la vida suya, de esos inicios que con seguridad peleaban, se reían, lloraban, jugaban, y así fue marcando también el arraigo a los aromas y a los sabores. ¿Qué recuerda de la cocina en esa época? ¿Y hay algún aroma en particular que le haga remembranza? Hay aromas para bien y para mal. Sí. Yo tengo un problema, una tara inmensa, y es que el único producto que no como es coliflor, y yo creo que es por el aroma. Porque antes, eso no pasa hoy en día, antes la coliflor se cocinaba desde muy temprano y la casa quedaba oliendo terrible, y yo creo que le cogí fobia y es el único producto que no como, no he podido. Donde voy y la sirven, o así no la sirvan, trato de pedirla para ver si le consigo por fin comer coliflor, que no he podido. Entonces ese es un aroma que me marcó a mí de por vida. El resto de aromas, pues en mi casa se comía muy bien y se atendía siempre a los invitados. Mi papá llevaba políticos o llevaba empresarios, llevaba siempre alrededor del almuerzo o del desayuno para hacer sus reuniones. Y siempre la casa olía a comida, a buena comida. Bueno, qué bien. Su padre,
Guillermo Alberto González, bien lo dices tú, fue un gran político, alcalde de Popayán, gobernador del Cauca, representante a la Cámara, senador de la República, embajador, tú en Suiza, en Venezuela, en Brasil, ministro de Estado, solo le faltó ser presidente. Pero así como fue llevando la trayectoria de su vida, ese hombre muy seguramente por su actividad ausente mucho tiempo de su casa, pues también estuvieron en varias partes. ¿A qué edad se fue de Popayán? Yo salí de Popayán a los 9 años. Nombran a mi papá gerente de la Caja Agraria en ese momento, en el año 78. Lo nombran gerente de la Caja Agraria y salimos y aquí hice toda la primaria y llegué a Bogotá a hacer primero de bachillerato, lo que hoy en día es sexto. Y ese fue el momento en que salimos y ya me quedé, terminé bachillerato, estudié universidad, hice mi vida laboral allá, más de 35 años viviendo en la ciudad de Bogotá. Y cuando uno se desconecta de Popayán, indiscutiblemente extraña cosas. ¿Qué extraño tan pronto llegó Bogotá de Popayán? Pero no hubo desconexión nunca. Nunca. Los grandes amigos míos fueron los que hice en la primaria aquí en la ciudad de Popayán y con ellos continué. Seguíamos yendo 3, 4, 5 veces al año, seguíamos viniendo a Popayán, entonces nunca hubo una desconexión. Y en la casa, por ejemplo, en la parte gastronómica, siempre estuvo presente la carantanta, el pipián, los tamales, el champú, siempre estuvo presente en mi casa en Bogotá. Y estuvo su abuela Fica. ¿Qué hora los despertaba su abuela Fica? Fica nos despertaba a nosotros muy temprano, a las 6, 5 y media de la mañana nos despertaba con un tinto desde muy pequeños. Yo, desde que tengo memoria, 4 o 5 años, nos despertaba con una fruta para mi abuelo, que lo despertaba él con eso, y a nosotros nos despertaba con un tinto a mi hermano. Vaya uno, haga eso ahora, No. pues lo demandan ante el bienestar familiar. Totalmente. Pero marcó la vida. Sí, y el aroma de ese café. Y hoy en día no puedo levantarme sin un tinto a esa hora. Bueno, dejemos el desayuno un poco, hablemos de las medias nueves y hagamos una analogía con su adolescencia. Por ahí me dijeron que usted quiso ser veterinario y que algún congreso, alguna charla de esas de orientación profesional lo alejó de ese rumbo. Sin embargo, se alcanzó a inscribir, estuvo por ahí en Manizales. ¿Cómo fue eso? Está muy bien informado, Oscar. El último año de colegio uno siempre le llevaban a unos profesionales o psicólogos a hacer orientación profesional. Y entonces una vez fue un publicista que se llamaba Daniel Ronderos, me acuerdo. Y él fue a hablar sobre publicidad y él dijo, el que se quiera levantar o salirse del salón, sálgase, yo no voy a hablar sino a los que les interesa. Y se retiró todo el mundo del salón y a mí me dio pena y me quedé para oírlo, pero por pena. Y le oí el cuento y me convenció. Digamos que yo sí había estado durante el colegio, tenía como inclinaciones sobre diseño gráfico, fui siempre muy creativo. En las obras de teatro yo no era el actor, sino que era el que estaba detrás haciendo la promoción de la obra, ese tipo de cosas. Y la charla de este profesor fue el que me convenció. Después de haber estado ya inscrito en la Universidad Católica de Manizales para estudiar veterinaria, porque mi familia estuvo muy cercana al campo siempre, y me parecía que veterinaria podía ser una buena opción. No, pues quedó de un lado. Bueno, pero también hay que reconocerlo. Quique es lo que pudieran decir por allí, ese hombre con ideas, innovador, ocurrente, y yo creo que mucho ha servido su formación profesional en todo lo que alimenta hoy y fortalece ese congreso gastronómico. Sí, yo sí, y se lo digo mucho a mi hijo. Mi hijo, le digo, la parte creativa es importantísima para cualquier cosa que uno haga. Siempre hay que ser creativo. Y la gente le dice a uno, es que yo soy cero creativo. No, yo creo que todo el mundo tiene cómo despertar esa creatividad. Y el mejor ejemplo es que es encerrado en un ascensor y verá que se le ocurren 1000 formas de salir en 5 minutos de ese ascensor. Y yo he aplicado la parte creativa en donde he estado, sea en la parte de publicidad o ahora en el Congreso Gastronómico. Siempre hay que estar innovando, porque si no, pues se muere un congreso de estos si uno no está permanentemente innovando y trayendo cosas nuevas. Mucho se ha hablado de un hombre tan importante en la vida política y social como su padre, pero no muchos conocen sobre su abuelo. Un arriero paisa, montañero, que llega al Cauca, trabajador, que
muy bien supo cimentar raíces en el Patía, en los municipios del sur. ¿Quién fue su abuelo? Yo tuve la oportunidad de celebrar los 80 años de mi abuelo, que le hicieron un homenaje aquí en la plaza de ferias que existía en esa época para sus 80 años, y el discurso lo hacía yo. Yo tenía, en el año 80 tenía 11 años. Tuve la oportunidad de sentarme con él a hablar de toda su vida, y fue lo que estás diciendo, un arriero paisa completo, que sale obligado de su casa paterna en La Ceja, Antioquia, sale para vivir a Bejornal con la familia materna, y en la adolescencia después se gradúa de colegio y tiene 2 años de su vida cuidando la tumba de Bolívar en Santa Marta. Presta su servicio militar allá en Santa Marta, y desde allá empieza a bajar por todo el país trabajando en ferrocarriles, en tabacaleras, en minería, en una cantidad de sectores, hasta que llega al departamento del Cauca y sigue derecho por Popayán hasta el Bolívar, Cauca y el Patía. Y allá se dedica como a la minería y estas cosas. Y en algún momento de la vida ya se regresa a Popayán. Y acá conoce a mi abuela Fica Mosquera. Se casan y ahí nacen los hijos. Nosotros somos una familia muy, muy pequeña. Muy pequeña. Y tenemos son tres hermanos. Uno falleció muy joven, a los 15 años. Pero eran mi papá, Alfredo y María Alejandra. Y Juan Manuel, que falleció muy, muy joven, a los 15. Claro. Una tragedia fuerte, con pólvora. Pero hoy vamos viendo también dónde viene ese motor innovador, emprendedor. Vamos entrando al almuerzo. Muchos creerían que la vida suya ha sido llena de confort. Sin embargo, muestra usted en su vida que le gustó trabajar, que llegó a la Caja Agraria de mensajero y que fue escalando en varios años. No es que haya trabajado unas vacaciones de verano, varios años fue trabajando en una importante institución como la Caja Agraria y fue escalando. ¿Cómo fue esa experiencia? Antes que eso era mesero, y siendo mesero conocí al gerente en su momento de la Caja Agraria, que era Carlos Villamil Chaus, y le pedí el favor de hacer una práctica laboral en publicidad, y me dijo, hay un puesto, pero es de mensajero, y le dije, no importa, porque desde mensajero es donde uno más conoce el que tiene la información tiene el poder, y por el mensajero pasa toda la información. Y empecé como mensajero, de ahí en adelante como auxiliar, después como analista, y así lentamente por 11 años hasta salir en la gerencia de comunicaciones de la Caja Agraria. Y fue una experiencia maravillosa. La Caja Agraria en ese momento tenía tal vez 18.000 empleados, y el área de comunicaciones, que un banco puede tener 5 o 6 personas, en ese momento habíamos 30 personas más o menos, y se manejaban diferentes clientes. Entonces era una cosa muy grande. Había aseguradora, los agropuntos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que eran unos almacenes de provisión agrícola, había aseguradora, la parte bancaria, tarjetas de crédito. Entonces era una experiencia en el área de publicidad muy, muy grande. Entonces fue maravilloso. De ahí salí ya a trabajar en agencias de publicidad. Fue una experiencia enriquecedora totalmente. 11 años. ¿Quique es más de sopas o de ensaladas? No, de sopas. Y más que de sopas y ensaladas, de fritos y de cuchareables, de sancochos y frijoles y todo este tipo de cosas. Algo que suba la presión. Sí, algo que haga daño me toca a mí, porque es lo que hace daño es lo más rico. Y de ensaladas poco, sí, como yo como de todo desde siempre, a excepción de la coliflor, como lo dije antes. Pero soy más de fritos y de cuchareables. Un cuchareable que no le pueda faltar a usted en su vida. Un buen sancocho de guineo con maní, aquí de Popayán. Yo creo que esa es una experiencia por la que tiene que pasar todo el mundo, porque es un sancocho muy distinto al resto de sancochos que hay en todo el país. Hay sancochos, pero el sancocho de guineo con maní, yo creo que esa es una experiencia inolvidable. ¿Qué significa en su vida, en su inspiración, Matías? ¿Quién es Matías? Es todo. Matías es mi hijo, tiene ya 18 años. Y es el motivo pues, por el que uno hace en la vida, se mueve, trabaja, vive, piensa. Matías es absolutamente todo. Tengo la fortuna de vivir con él aquí en Popayán desde hace 4 años que él se vino a vivir, y me parece que vino en la mejor época para hacer sus últimos 4 años de colegio, graduarse acá de colegio. Yo sé que la universidad seguramente va a irse y va a estudiar afuera, pero lo he aprovechado al máximo y somos partners. Yo tuve una oportunidad, te voy a contar. Cuando mi ex señora quedó embarazada, yo cerré la oficina que tenía en Bogotá y me fui a trabajar desde la casa para acompañarla a ella durante todo el embarazo. Y tuve la fortuna de estar con Matías desde el día 1 que nació hasta los 13, 14 años que vivimos juntos allá en Bogotá.
Y yo era el que lo llevaba al colegio, el que lo recogía, el que le hacía el almuerzo, el desayuno, la comida. En las tardes la dedicábamos al juego. Somos muy, muy, muy unidos y yo creo que un niño crece de una forma totalmente distinta si uno está todo el tiempo con él como padre. ¿Pudieras definir a Matías en un plato? Digamos, por gusto de él se inclina por la cocina, bueno, mucha basura también, mucha basura. Es el primer catador de salchipapa que hay aquí en la ciudad de Popayán, pero le gusta mucho la cocina mexicana. Entonces él ante unos tacos de birria pues se puede morir de la dicha y le trato de dar gusto en lo que él quiera. Si él me dice estoy antojado de tal cosa, se lo hago. ¿Qué significado tiene la Conchi Araujo en el Congreso Gastronómico? Todo. Fue fundadora junto con mi padre y con otras personas de aquí de Popayán, ciudadanos de aquí de Popayán, pero nace el Congreso en mi casa, en un desayuno que estaban la Conchi Araujo y estaba mi padre, y ahí ellos dicen, la Conchi sobre todo dice, tengo una plata por concertación del Ministerio de Cultura, ¿qué podemos hacer en Popayán? Pueden hacerse cosas sobre literatura, sobre artesanía, sobre música, sobre gastronomía, y apenas dijo esa palabra, a mi papá se le abrieron los ojos y dijo, ese es. Y se comprometió a hacer el primer festival, que se llamó Festival. El primer festival, creo que en 3 meses, llamó a 10 personas de Popayán y dijo, tenemos esto, tenemos que hacer un festival en 3 meses, un festival gastronómico. Y se logró. ¿Qué otras personas, además de la Conchi Araujo, hicieron parte de esa iniciativa de Guillermo en poder iniciar con ese festival que después pasó a ser un congreso gastronómico? Hay muchas personas de aquí de Popayán, pero si voy a nombrar a una, tiene que ser Alvarito Garzón. Álvaro Garzón fue una persona, yo le decía a él que él era el nuevo hombre del Renacimiento, era una persona que conocía muchísimo, nacido en Bolívar, creo, que era ¿sí era de Bolívar? No me acuerdo, creo que era de Bolívar, no, bueno. Era una persona que conocía de todos los temas. Él cocinaba, sabía de vinos, escribía maravilloso, pintaba como nadie. Él era una persona con muchísimos talentos y él hizo parte con mi papá de esa creación del Congreso Gastronómico de Popayán junto con la Conchi. Y como les digo, a unas personas que llamaron, que trabajaron de forma muchas veces anónima, nunca con pagos, por ejemplo, fue de manera voluntaria y que sacaron el Congreso y lo hicieron durante muchísimos años. Y es lo que es hoy en día, el Congreso Gastronómico, gracias a ellos. ¿Y Quique González cuándo empieza a involucrarse con el Congreso Gastronómico? Ese mismo día, ese día de la creación, yo era muy amigo de la Conchi Araujo, y ese día me llama mi papá y me dice, necesito piezas de publicidad, hacerle promoción. Yo vivía en Bogotá y yo era el contacto o el enlace del Congreso Gastronómico en Bogotá para consecución de recursos o para reuniones con embajadas, ese tipo de cosas. Y ese día me involucro yo y hago toda la parte creativa, de comunicaciones, gráfica, visual del Congreso Gastronómico. ¿Y qué significa para Quique ser el presidente del Congreso Gastronómico? No, un orgullo inmenso. Yo tomo la decisión de venir aquí a Popayán, de regresar hace 7, 8 años, pero con otra idea totalmente distinta. Yo quería involucrarme más con el tema agropecuario, como lo había hecho mi familia, o aprender de eso, porque yo no sabía nada. Y compré unas vacas y mi idea era hacer como una lechería o hacer quesos, este tipo de cosas. Mi papá, con una visión como la de que siempre tuvo, me mete como asociado de la corporación. Después en una asamblea me meten en una junta directiva de la corporación gastronómica y después esa junta me nombra presidente. Tuve que vender las vacas, tuve que vender todo y dedicarme a esto tiempo completo. Inicialmente fue de forma voluntaria, además esto no tenía ni un pago, no tenía nada. Y la idea mía sí fue profesionalizar la corporación como está hoy en día. En estas 2 décadas largas, ¿qué es lo que más ha marcado el Congreso Gastronómico? Digamos, el crecimiento fue permanente, pero a mí personalmente me marcó la muerte de mi padre después de la pandemia. Yo creo que eso fue un antes y un después del Congreso. El orgullo que siento yo de estar al frente de esto, de que la gente lo recuerde por el Congreso Gastronómico. Él tenía 2 cosas. Alguna vez hablando con él me dijo que él, más que haber sido ministro 3 veces, embajador, senador, todo este tipo de cosas de elección popular, lo que más lo marcó a él fue
la rectoría en la Universidad del Cauca, que tenía 27 años, y que él decía, eso no, uno se puede comer el mundo a los 27 años, y el Congreso Gastronómico. Creo que fue lo más importante que le dejó a la ciudad. Los que tuvimos la fortuna de compartir con Guillermo, era muy pulido cuando lo invitaba uno a su casa a dialogar, a conversar, a compartir, hacía unos desayunos únicos y la oferta no solo era gastronómica, también de historia, de actualidad, del café, de las carreteras. De verdad que era una persona muy particular. Sí. Y obviamente comparto contigo que su deceso marca mucho lo que es la vida del Congreso Gastronómico. Pero hablemos un poco de un postre, y un postre tuvo que ver cuando se reconoce a Popayán como la primera ciudad gastronómica del planeta. ¿Dónde se cocinó ese postre? Eso fue también con Álvaro Garzón y mi padre, que hacen, se dan cuenta también que existe una red de ciudades creativas en la UNESCO en una cantidad de acciones, que es lo que se llaman las acciones creativas o las economías creativas. Y no estaba la gastronomía, no existía. Y ellos dicen, ahí tiene que estar la gastronomía. Además de la música, la parte audiovisual, la literatura, tiene que estar la gastronomía. Y Álvaro, que era una persona muy de mundo y que estaba muy conectado y trabajaba con la UNESCO, dicen, hagamos un informe y una propuesta para que Popayán sea ciudad creativa de la gastronomía. Y de eso hace 20 años, estamos celebrando este año, este 2025. Y se hace y nombran a Popayán como ciudad gastronómica. Hoy en día somos casi 60 ciudades. En Colombia únicamente estamos Buenaventura y Popayán. Y es una declaratoria que hay que mantener. Eso no es únicamente una declaratoria hace 20 años y echémonos a dormir en los laureles, sino que hay que pasar unos informes y hay un cumplimiento de metas en actividades alrededor de la gastronomía que hay que cumplirse y que tienen unos compromisos no solamente de la corporación, porque eso no es la corporación la que tiene esa declaratoria, sino toda una ciudad. Entonces, todas las actividades que se hagan en las plazas de mercado, las capacitaciones que se hagan a las cocineras tradicionales, las acciones que hacen las universidades que tienen programas de gastronomía, todo eso hay que informárselo a la UNESCO. La creación de una biblioteca que tenemos en la corporación, las investigaciones alrededor de platos a punto de desaparecer, todo eso hay que informárselo a la UNESCO para poder mantener año a año esa declaratoria de la UNESCO. Usted ha sido un defensor de las cocinas tradicionales. Yo también, y bastante cliente. Es una forma de apoyarlos. Pero total. La mejor. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes han cuantificado cuántas familias se benefician del Congreso Gastronómico? Solo en el Congreso nosotros tenemos muchas mediciones que hacemos con la firma Cifras y Conceptos. Cada 2 años, porque no es una cosa fácil de hacer. Pero solamente en empleos directos son 500 empleos directos durante el Congreso Gastronómico y más de 1000 empleos indirectos. Eso da cuenta de lo que significa. Nosotros reunimos a 45.000 personas en los diferentes escenarios en 4 días. El Congreso empezó con 300 personas únicamente. Hoy en día reúne a 45.000 personas en 4 días, mueve una economía de 14.000 millones en 4 días en materias de transporte aéreo, terrestre, en alojamientos, en consumos, en artesanías, muchos temas alrededor del Congreso Gastronómico. Entonces es un dinamizador inmenso de la economía local. Todos sabemos que Popayán no tiene industria. La industria que tenemos nosotros que apuntarle aquí es el turismo. Y la parte, nosotros ya somos reconocidos como un destino turístico gastronómico. Ya no es solamente la Semana Santa, el turismo religioso o el turismo arquitectónico, sino que la gastronomía ya es un punto importantísimo por el que nos definen como destino. ¿Qué cereza le falta a ese postre? ¿Al Congreso Gastronómico? Sí. No, continuar con esto, yo creo que muy poca gente le apostaba a que el Congreso, y se lo he oído a muchos que decían, yo creo que el Congreso dura 2, 3 años y eso muere. Y ha pasado con muchísimos eventos en el país, que se empiezan a hacer y a los 3, 4 años mueren. Este es el Congreso más antiguo en Latinoamérica. A esto le falta un gran centro de eventos, no un centro de convenciones, que ya lo tenemos aquí en Popayán, pero no existe un centro de eventos como puede existir en el Valle o en Barranquilla o en algunos sitios, en donde hacer eventos no solamente como el gastronómico, porque esos son 4 días, donde hacer conciertos, donde hacer teatro, todo el año, donde hacer todo el año actividades, porque tenemos cómo hacerlas.
Bueno, un muy buen mensaje a nuestros gobernantes y a los distintos líderes. ¿Cuál es el tema todos los años? ¿Por qué se hace el Congreso en el Parque? Pues porque no tenemos otro centro, otro recinto ferial en donde hacer eventos de esta categoría. No existen y vale mucha plata hacerlos, pero yo creo que es una inversión que se recuperaría teniendo eventos absolutamente todo el año desestacionalizados y creo que una ciudad que tenemos mucho para mostrar. Tenemos potenciales acá verdes, ecológicos, las aves, la gastronomía, tenemos mucha cosa para mostrar. Bueno, dejando el almuerzo y vámonos metiendo un poco a las 11 o al algo o al entredía. Este año hay un invitado particular que es el café. ¿Qué café no le puede faltar a usted? El primero. Si ese me falta, ya empecé mal el día y quedo con una migraña horrorosa. Si no me tomo ese café, no puedo salir de la casa. Ese primero apenas abro los ojos. Siempre hay un invitado internacional. Tengo entendido que esta vez es Hungría el invitado internacional. ¿Cuándo se internacionaliza el Congreso? ¿Desde el primer instante? Desde el primer Congreso se internacionaliza. Incluso tuvimos invitados de la importancia de México, Perú, que tienen una gastronomía inmensa, pero que en su momento era el Congreso tan pequeño que no se le dio la importancia que requieren. Yo sí he pensado en volver a invitar a esos países como invitados de honor, porque en su momento era un Congreso muy pequeño y lo que es hoy en día pues es el gran escenario para mostrar la gastronomía y sobre todo las experiencias que han tenido México y Perú. Y Brasil también fue invitado en los 5 primeros congresos. Y tienen mucho para contarnos como experiencia y lo que es la gastronomía de Perú, de México, de Brasil en el mundo, que es a lo que le apunta Colombia. Colombia es un país diverso en sabores y en la oferta gastronómica, y uno pudiera marcar regiones con platos. La mamona en los llanos orientales y la bandeja montañera en Antioquia y en el eje cafetero, y asimismo la región Caribe o la región andina han marcado su gastronomía muy particularmente. ¿Cuál es la región del país con mayor oferta y diversidad? Trato de ser objetivo en eso. No está siendo chauvinista. No. Pero lo digo por lo siguiente. El Cauca tiene una influencia, muchas influencias. Si uno habla de cocinas afro, tenemos los afros del Pacífico, con esa riqueza y que para mí es la mejor comida que hay en Colombia. Y la comida de Guapi, de Timbiquí, de López de Micay, esa comida no tiene igual. Tenemos a los afros del norte del Cauca, con sus sancochos y con sus fritos, que son una maravilla. Y tenemos los afros del Patía, que son 3 regiones absolutamente diferentes, con el Patía con sus guampines, con panes de anís, con los quesos, etcétera, con el cumis patiano. Tenemos toda la influencia española aquí en la meseta de Popayán y tenemos además de eso las cocinas indígenas. Entonces, este es un departamento que tiene tantas influencias y tanta diversidad que eso varía de una casa a otra. No digo ni siquiera que de una cuadra a otra, sino de una casa a otra. La empanada varía, el sancocho varía, el tamal cambia. Sí, trato de ser objetivo en que la mayor variedad de cocinas tal vez la tiene el departamento del Cauca. Esas mismas cordilleras pues, que pasan acá, esas diferencias geográficas, hacen que se enriquezcan las cocinas. Quisiera que la cena la dejáramos muy a la mirada familiar. Hemos hablado de Guillermo, el político, nos habló de sus abuelos, su abuela Fica, que los despertaba muy temprano y les daba el primer café a las 6 de la mañana, de su abuelo Alejandro. Pero, ¿qué recuerda usted? Que me imagino es a diario, de María Teresa, su madre, y de Guillermo, su padre. ¿Qué siente que ella usted de ellos? No, absolutamente todo. Uno es lo que es por lo que sus padres también hicieron de uno. Fueron personas que nos dieron un ejemplo absoluto. Mi papá fue un ejemplo de trabajo, de honestidad. Digamos, yo reviso o rememoro la hoja de vida de mi papá y es que uno no ha hecho nada en la vida. Hace poco salió un recordatorio de lo que hablábamos ahora, de haber sido rector uno de la Universidad del Cauca a los 27 años. Es que a los 27 uno todavía está, sí, claro, no sé, tratando de no ahogarse con babas.
y él ya era rector de la universidad y había sido ya una cantidad de cosas antes, y el ejemplo de trabajos de ahí en adelante, haciendo una hoja de vida, siempre pensando en hacer cosas positivas por el departamento, los vínculos que quería hacer con la academia, de vincular siempre, digamos, a la Universidad del Cauca y a las diferentes universidades en cualquier trabajo en el que estuvo, resaltar las cualidades y las potencialidades que tenía el departamento, a donde fuera. Era impresionante, a donde fuera. Y mi mamá al lado, él no hubiera podido ser lo que fue si no tenía a mi mamá al lado. Mi mamá era una persona que sabía, era muy diplomática desde antes de ser diplomática. Ella sabía exactamente cómo atender a la gente, en qué momento, para que mi papá pudiera lograr también todas las cosas que logró, ¿no? ¿Qué quisiera, Quique, que Matías heredara de usted? No, yo creo que el ejemplo, ¿no? de Matías me gusta siempre que vea con el ejemplo, haga lo que él quiera hacer, que sea feliz en lo que él quiera hacer, pero que se lleve, ¿cómo se llamará esto? El mejor ejemplo, que nunca, cuando yo no esté, que espero falte muchísimo para faltarle a Matías, para no estar con él, siempre tenga el mejor ejemplo, nunca tenga dudas de eso, de que fue una persona consecuente, yo creo. También todos esperamos no faltarle a nuestros hijos y desde luego que Matías tenga a su padre muchísimos años más. Hubo un momento difícil en la vida cuando te dijeron que tenías cáncer. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esa mirada hacia Matías, hacia tus proyectos, hacia la vida misma? Le pasan a uno 1000 cosas por la cabeza y mucho más cuando uno tiene un hijo. Pero cuando me dieron la noticia, uno tiene como unas etapas. Esa primera etapa fue un golpe absolutamente aterrador, duro, incierto. Fue muy, muy difícil, pero no duró mucho. Y de ahí en adelante yo nunca vi eso como la causa en la que yo no iba a estar. Nunca fui pesimista. Nunca me pasó por la cabeza que yo iba a morir a causa del cáncer. Yo asumí todo el tratamiento, hice todo lo que me tenía que hacer. ¿Cuánto duró ese tratamiento? Duró 1 año y 8 meses. Oh, fue largo. 1 año y 8 meses, fue largo. Con tratamientos cada 23 días, con dolores, con cosas de estas, pero siempre positivo y logramos salir. Yo ahorita estoy en controles trimestrales desde hace mucho tiempo, porque soy una fábrica productora de melanomas. Entonces me toca hacer controles, pero esos controles permiten que cuando se descubre nuevamente alguna cosa, están siempre a tiempo. Entonces soy muy juicioso en eso. Muchos nos preguntamos por qué, siendo hijos de un político con tal referencia departamental, nacional, de sus 4 hijos, a ninguno le picó el bicho de la política. Yo creo que eso pasa mucho, que uno no vio al papá, vio lo malagradecida que es muchas veces la política, y una cantidad de cosas que no quisiera repetirlas. A mí me pasa al menos eso, y tengo entendido, a mis hermanos también lo hemos hablado, ninguno tuvo la vena política. Tengo una hermana abogada, una hermana que estudió ciencia política, mi hermano que estuvo aquí en Popayán y se movió como en ese ámbito durante toda la vida y acompañó a mi papá siempre, pero a ninguno le gustó el tema. Yo creo que justamente por eso, por lo malagradecido que vimos que era la política. Mi papá hizo una cantidad de cosas pues, por el departamento, por la ciudad, que a veces no se valoraban. Yo sé que mucha gente lo conoce, que sabe todo lo que hizo, se sabe mejor la hoja de vida que uno, pero hay otra gente malintencionada que no ve eso. La política es así, es malagradecida. Usted sabe más que nadie de eso. Oiga, sí. Quería preguntarle por alguien en especial. ¿Quién es Martica? ¿Y cómo marcó Martica todo lo referente a su saber gastronómico? Marta Sol es una persona que ha estado en mi familia desde hace muchísimos años. Yo no podría decir ya cuántos, pero muchísimos años. Ella estuvo con mi abuela Fica inicialmente y le ayudaba a mi abuela Fica. Pero después, cuando mi abuela muere, mi papá contrata a Martica. Y Martica es para mí la mejor cocinera tradicional que hay en Popayán. Ella vive en el barrio ahí, en Yambitará, Yanaconas, toda esa zona, la maneja perfectamente. Y Martica ha sido la influencia gastronómica en mi vida.
Yo cocino desde siempre. Cuando salí de mi casa como a los 19 años empecé a cocinar y yo no era los que iba a vivir de huevito frito y sándwich. Yo dije, yo tengo que aprender a cocinar y aprendí a cocinar y lo hacía muy bien y hacía cualquier plato sin ningún problema. Pero Martica y la influencia de Martica fue la que me llevó a cocinar cocina tradicional. Y le dije a Martica, Martica, enséñeme a hacer tamales, enséñeme a hacer empanadas, enséñeme a hacer sancochos, frijoles, lenguas, hígados, ese tipo de comida. Y Martica, es impresionante la facilidad, además, cómo se desenvuelve en la cocina. Entonces, es mi gran influencia. Es un sol, sí, es como un su sol, apellido. Como su apellido. Tuvo la fortuna de sacar un libro en compañía con mi mamá, un libro de un recetario que se consigue en la Corporación Gastronómica, que es todos los platos que ella preparaba en mi casa para atender personas. Martica ha atendido presidentes, expresidentes, ministros o un maestro de obra. Ella ha atendido en mi casa a todo el mundo, a todo el que pasó por mi casa. Maravilla. ¿Y qué es para Quique, qué piensa Quique de la Carantanta? Es la reina de la gastronomía de Popayán, para mí. Para mí la gente habla mucho del maní, y habla de los tamales y de esto, pero para mí es la reina y que nos falta darla a conocer mucho más y encontrarle más usos además. Pero para mí la reina es la Carantanta. Yo creo que lo primero que yo llevo a un chef nacional o internacional que venga aquí a Popayán es a que coma Carantanta y se les abren así los ojos de ver esa crocancia, de ver ese sabor y de verle las posibilidades que tiene la Carantanta. Y en la misma línea, ¿qué es entonces el pipián? Y el pipián es por lo que nos reconocen a nosotros hoy en día. Ese es el gran plato nuestro, que además es un término que se conoce en México y en Centroamérica, pero que es otro plato totalmente distinto allá. Pero el pipián también es una variedad, digamos, de platos que se pueden hacer aquí. La gente cree que el pipián es únicamente, que es un plato, que es un producto. Y no, es la unión de muchos productos, es la unión del maní, de nuestra papa colorada, del achote, del ajo, es la unión de muchos productos muy nuestros, muy nuestros. Ahora estamos haciendo una investigación sobre el maní a propósito. El maní es un producto que usamos únicamente en Cauca y Nariño, en Colombia, no se usa en ninguna otra parte. Y ya abajo sí, siempre me he preguntado, Ecuador, Perú, Bolivia. Siempre me he preguntado cómo llega el maní al Cauca, porque creería yo, de tanto recorrer el departamento, que puede tener sus orígenes en Bolívar, particularmente en Mercaderes. En Mercaderes. Tengo entendido que es en Mercaderes. Hay una investigación que está haciendo el profesor Carlos Humberto Higuera y que vamos a tratar de sacar este año. Y vamos a hacer que saliera en el Congreso Gastronómico, pero no alcanzamos. Pero tengo entendido que es en Mercaderes, con el maíz y el maní. Y de ahí el nombre de Mercaderes, porque se mercadeaban esos productos en ese municipio. Usted es un hombre de tatuajes. ¿Con qué ingrediente pudiéramos asemejar esos tatuajes? Yo tengo, vean, este es el de la gastronomía. Tengo aquí un maíz porque yo creo que es la cuna de todos los sabores y de la gastronomía nuestra. Pero también tengo aves, que esa es otra pasión que tengo, como hablábamos al inicio, gastronomía y aves. Y cada año trato de hacerme un tatuaje. El que arranca a tatuarse ya después no quiere parar nunca. Entonces yo siempre pienso en hacerme uno al año. Oiga, ¿qué mensaje darle a los caucanos que nos ven y a muchas personas que nos siguen en distintos rincones del país frente a lo que significa el Congreso Gastronómico? ¿Qué mensaje a los empresarios de la gastronomía, a las cocineras tradicionales, a todas las personas que trabajan la economía del turismo? ¿Qué pretende el Congreso Gastronómico? El gran objetivo del Congreso Gastronómico es que hablemos de la gastronomía de Popayán. O sea, le enseñamos a la gente a hablar de gastronomía patoja y de gastronomía caucana. Ese es el gran objetivo del Congreso Gastronómico. Ya que alrededor de eso tengamos actividades culturales, tengamos invitados de honor, todo esto pues ya son como arandelas para hacer un congreso mucho más atractivo, pero el gran objetivo es dar a conocer la gastronomía de Popayán y del departamento del Cauca. Eso es lo que nosotros queremos y se ha logrado. Ya hoy en día yo voy a Medellín y la gente ya sabe del Congreso Gastronómico y sabe de los productos del Cauca. O uno va a Bogotá a un restaurante en Monserrate y te pueden servir Carantanta como adorno de algún plato o de una entrada.
porque ya saben lo que son los productos de Popayán y el departamento. Y que es una empresa. Y que es una empresa. O sea, es un motor de desarrollo, tal vez el más grande que puede tener Popayán. Es que hay industrias que no necesitan chimeneas y ese es el turismo. Y yo creo que Popayán, que sabemos todos que no existen y que las pocas que existen en el norte del departamento, pues van y tributan es al valle, están más cerca de Cali. Pues acá lo que tenemos que dedicarnos es al turismo. Esa es la gran industria, pienso yo, de Popayán y del departamento. Bueno, y no puede faltar la invitación al 23º evento del Congreso Gastronómico. Tengo entendido que está invitado Hungría a nivel internacional, San Andrés Islas en Colombia y el municipio de Sotará. Sotará. ¿Cómo invitar? País Pamba. Y el café, que ese es el otro gran evento, el otro gran producto que tenemos aquí en el Cauca. Ese esquema, que lo tenemos desde el inicio, ha variado en los últimos 5 años porque no existía un municipio caucano invitado de honor. Y como nosotros queremos ampliar el rango de acción de la Corporación Gastronómica, empezamos a invitar un municipio caucano y ha sido un éxito absoluto. Hemos tenido a Silvia, hemos tenido a Alpatía, hemos tenido muchos municipios, que este es el 5º o 6º municipio caucano invitado, pero con gran éxito. Y me encanta darle a conocer a la gente la economía, el folclore, la música y sobre todo la gastronomía de nuestros municipios del Cauca. Nosotros, por temas conocidos por todos de orden público, pues no podemos hacer lo que hacen en Antioquia o lo que se hace en Boyacá o en el eje cafetero, que es ir a pueblear. Entonces hagamos una cosa, traigámosle los pueblos aquí a la gente para que conozcan todo esto. ¿En qué fechas es el Congreso? El Congreso este año va del 4 al 7 de septiembre y tenemos una página web en donde está toda la información, el foro académico, los conciertos musicales, los talleres de cocina que vamos a tener y las actividades culturales, que es www.gastronómico.org.co. Ahí está toda la información. Bueno, espero pues que se genere ese link para que los seguidores del podcast puedan también invitar a muchas personas que de verdad van a quedar encantadas de visitar a Popayán, de interactuar con todos los actores que hacen parte de la gastronomía, del Congreso Gastronómico. Además, debemos decirlo también, Popayán es hermosa. Mucha gente no ve Popayán por las noticias y por circunstancias que de una u otra forma no dejan ver lo grandioso que es Popayán y la importancia que tiene el liderazgo de personas como Quique. Antes de cerrar, va a haber un reconocimiento a las piangüeras. Nosotros trabajamos con las piangüeras del Pacífico que además tienen un tejido social muy particular. ¿En qué se inspiran en este reconocimiento? Hay un trabajo importantísimo que está haciendo la Cámara de Comercio desde hace muchos años y es poner en el foco al Pacífico caucano. Digamos que la gente sabe del Pacífico, de todo el andén del Pacífico chocuano, el Pacífico Buenaventura en el Valle y de Tumaco en Nariño, pero nosotros por esa falta de vía al mar no tenemos conocimiento de esa riqueza cultural, gastronómica que hay en el Pacífico caucano. Entonces la Cámara de Comercio desde hace muchos años puso en el foco a Guapi, a López de Micay y a Timbiquí. Lo puso. Y ya hoy en día incluso hay vuelos directos. Antes se llegaba al Pacífico caucano, ¿por dónde? Desde Buenaventura. O se llegaba desde Tumaco. Ahora tenemos vuelo directo a Guapi. Y hay una experiencia culinaria, porque esa no es una experiencia gastronómica, que se hace y es llevar turistas a que se levanten a las 4 de la mañana a hacer la recolección de la piangua, a hacer el proceso y terminar en el almuerzo comiéndose o un tamal de piangua, o unos ceviches, o un sancocho, o lo que sea. Que participen en todo el proceso y en toda la cadena de la gastronomía. Entonces, esos reconocimientos lo que hacen es visibilizar a las cocineras tradicionales, a las recolectoras de la piangua. La oferta gastronómica de la costa pacífica es enorme, estamos hablando de la piangua, pero asimismo pudiéramos hablar del tollo, de la pelada, sí, de cualquier cantidad de platos que hacen parte de nuestro arraigo en el Pacífico. Hemos querido resaltar la importancia que tiene el Congreso Gastronómico, donde participan muchas personas, donde le ponemos amor y cariño los caucanos, los payaneses, y sobre todo
que también se sepa que detrás del éxito de este evento hay una persona talentosa, con muchos valores, un gestor cultural que ama su tierra, que es ingenioso, que tiene ideas, que sabe vender muy bien el evento al país y al mundo, para el cual le deseamos la mejor energía, todo el éxito, felicitarlo, siempre acompañando, respaldando a Quique González. Y bueno, Quique, de verdad que ha sido un honor para nosotros tenerte aquí en este podcast, donde se dan unos mensajes clarísimos, donde hemos conocido más de tu vida, de tu hijo, de tus padres, lo que han significado para tu vida, de tus abuelos, de tus arraigos, de tu periplo por la vida, y agradecerte que nos hayas compartido de ti, de lo que quieres, y bueno, siempre invitado. Esta es tu casa y de verdad, mil gracias, Quique. No, el agradecimiento es mío. Si bien yo tengo la fortuna de estar al frente de la Corporación Gastronómica, pues ahí detrás hay un equipo de gente en la parte administrativa que es maravilloso y que maneja esto al dedillo, que yo dicto unas políticas únicamente para dónde va la corporación, pero hay unos ejecutores ahí que son maravillosos, y todo el apoyo de una junta directiva, de los asociados de la corporación, que es muy fácil además de eso ser asociado de la corporación. Hoy en día somos más de 100 asociados y que hay actividades para ellos, tiene una cantidad de beneficios. Pero el agradecimiento es nuestro, por parte mía personal y de la corporación, por ayudarnos a divulgar todas estas cosas buenas que tiene Popayán y el departamento del Cauca. Él es Quique González, presidente del Congreso Gastronómico de Popayán, y esto es Campo Abierto, un podcast que pretende siempre resaltar las cosas buenas de Popayán y el Cauca. Payaneses, caucanos, personas que trabajan por el Cauca, por Popayán, que merecen no solo rendir homenaje, sino también que el país y el mundo los conozcan. A todos mil gracias por apoyarnos, por seguirnos. Seguimos en este importante ejercicio de diálogo con hombres y mujeres que se la juegan por nuestro departamento. Que Dios los bendiga.